Reporte 100. José Gil Olmos, jefe de información de Proceso, está con nosotros esta mañana. Pepe Gil Olmos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal por allá? El calorcito. Pues tremendo. 43, 44, 45. Es normal para ustedes. Sí, pero no nos acostumbramos. Pero bueno, lo bueno es que ya ayer una llovizna muy leve anuncia que posiblemente ya en los próximos días vengan las lluvias y eso va a de alguna manera amortiguar las altas temperaturas. Bueno, menos mal. Sí. José Gil Olmos, Porfirio Muñoz Ledo murió uno de los grandes de la política en nuestro país. ¿Qué legado deja México Porfirio Muñoz Ledo? Sí, yo considero que las veces que lo entrevistábamos y que se pudo charlar con él, que fueron varias ocasiones, pues uno se daba cuenta de su sapiencia, de su experiencia, de la cultura que tiene, pero sobre todo tenía muy buen olfato político para percibir en el ambiente las cosas que ya estaban, digamos, previendo, ¿no? Recuerdo en el 87, 88, sobre todo en el 87, dentro del PRI, estaba muy joven y ya cubría mi fuente política, me tocaba cubrir el PRI. Yo notaba precisamente cómo es que hacía sus propuestas de cambiar el discurso, la retórica y las maneras de hacer política dentro del PRI. Hacía unos análisis muy profundos de cómo ya se venían haciendo los cambios en el país, la necesidad de hacer un proceso de democratización a nivel primero interna en el PRI, que era el partido dominante, el partido hegemónico, y luego pues viene esta ruptura junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Martínez, Óscar Pintado, una serie de personajes pues que dan la pauta y dan la apertura hacia lo que pues hoy vivimos, este proceso de democratización que no culmina, porque tenemos todavía un régimen presidencialista muy centralizado en una sola persona. ¿Y cómo es que Porfirio Muñoz Ledo pues es el hombre de la transición? Yo le podría llamar así, es el hombre de la transición a la democracia en México, que no solamente tenía esa cualidad de poder ver esa previsión política, sino además era un gran parlamentario. Era una delicia escucharlo en tribuna, porque era un hombre que realmente conocía de las leyes y conocía de las instituciones, sabía la importancia de lo que es esto, y precisamente pues esa visión de cambio, de transformación, fue que lo marcó en su vida política. Venía del PRI, de este PRI hegemónico, autoritario, ¿no? Con esos presidentes, llega a fundar el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas al frente. Yo recuerdo a Porfirio Muñoz Ledo en la casa de Andrés Manuel López Obrador, ahí en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, dialogando con él, tomando unos whiskies y viendo hacia dónde iba el PRD en apenas incipiente en Tabasco, porque todavía no estaba, y cómo es que pues se veía ya también esta figura de Andrés Manuel López Obrador. Era un líder local, así estaba considerado en ese momento, y sin embargo Porfirio Muñoz Ledo ya tenía pláticas con él para tener una visión más nacional de lo que sería después López Obrador y de lo que es ahora. Entonces pasa del PRD, después llega, incluso está ahí un poco el Movimiento Ciudadano, pero también luego está en Morena, y fue, digamos, tan crítica a su situación o sus decisiones. Él decide apoyar en el 2000 a Vicente Fox, precisamente porque venía el voto del cambio. Y luego pues, regresa a esta trayectoria, a este camino de la transición a la democracia, porque en aquel momento fue solamente un cambio del partido en el poder, y lo impulsa nuevamente esa transformación en México con Morena, y con Morena pues llega a la Cámara de Diputados
Y ahí nuevamente se da cuenta cómo hay la necesidad de una verdadera transformación de la política y de la vida en México. Y pues todos sabemos, todos conocemos ya las críticas que le hizo a López Obrador en los últimos años. Dos momentos importantes como presidente de la Cámara de Diputados en 1997, cuando por primera vez la oposición le arrebata la mayoría al PRI, la mayoría calificada al PRI en la Cámara en tiempos de Ernesto Zedillo, y le responde el informe al presidente Zedillo, y luego en 2018 cuando le entrega la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, ahí fue un gran parlamentario, y recuerdo muy bien cuando le entrega, cuando hace esta transición en el 2000, y le habla a Zedillo, le dice, pues es momento del cambio, y llega a Vicente Fox. Con Porfirio Muñoz Ledo inician precisamente estos cuestionamientos a los presidentes. No se había hecho antes en la vida parlamentaria de México. Que Porfirio Muñoz Ledo lo hace y marca otra vez una pauta en la vida política nacional, y la mantiene. Recordarás esa frase tan coloquial. Estaba tan enojado de la manera como estaban haciendo trabajo legislativo cuando le tocó a él en este periodo anterior, y les dice, qué manera de legislar, chinguen a su madre. O sea, esa palabra tan mexicana de cuando ya realmente te enojas y ves que las cosas no están funcionando y que no están haciendo las cosas como deberían de ser, pues se los dice a Morena, ¿no? Porque Morena, que realmente tiene una bancada para llorar, o sea, gente que no está capacitada, nada más son levantaderos en muchas ocasiones. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo también ahí marca nuevamente cómo es que en esta manera tan coloquial, ¿no? Tan natural de decir, no están haciendo bien las cosas, y nuevamente ahí le dicen el lenguaje más, así que más de pueblo, pues hagamos bien las cosas, ¿no? Entonces, sí, Porfirio Muñoz Ledo pues marcó en la vida parlamentaria muchas de las formas como se hace ahora. Antes de 88 estuvo en el sistema y estuvo con presidentes muy polémicos. Totalmente. Te digo que es un hombre que viene con el cambio y con la transición. Estuvo, con Miguel de la Madrid, estuvo antes con López Portillo. Fue un hombre que se alimentaba de la política. Hay una frase, me parece, o una forma de definir a ese tipo de personajes, y que ahora lamentablemente pues yo ya no los veo, ¿no? Cuando dicen es que es un hombre de Estado. Cuando se dice esto es cuando realmente hay gente que entiende cuál es la razón del Estado, ¿no? Cuáles son las funciones, los atributos, cómo es que está integrado, cuál es la función primordial históricamente del Estado, que es el bienestar y la seguridad de la ciudadanía. Este diálogo permanente para ponerse de acuerdo, ¿no? Muchas veces era lo que él decía, es el diálogo, o sea, tenemos que dialogar, tenemos que conversar. En una de las últimas entrevistas que hizo, convocaba precisamente a un diálogo nacional, ¿no? Desde el Congreso, que se supone que es el lugar donde se debate y se dialoga. Ahí él proponía este diálogo nacional para recomponer muchas de las cosas. Entonces, sí, fue un hombre polémico que estuvo con esos presidentes tan polémicos, tan cuestionables, tan criticables, ¿no? Y terminó, yo creo que terminó como en el inicio, o sea, criticando precisamente a la figura presidencial. En este caso, a uno de los más cercanos, a uno de los personajes que él ayudó a impulsar en su carrera, que es a Andrés Manuel López Obrador. Descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, José Gil Olmos, por este análisis sobre este personaje importantísimo de la vida política de nuestro país. Sí, muchas gracias, Juan. Es el jefe de información de la revista Proceso. Reporte 100.